El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Hola, buenas tardes amigos y amigas. Un día más en Frecuencia Política compartiendo con ustedes. Gustosos, contentos como siempre de poder hacer este programa que en época de pandemia y en época de cuarentena frente a COVID-19 lo estamos haciendo desde casa, con los mecanismos tecnológicos que nos permite en este momento el mundo. Hay, de hecho, sea de paso, una hiperconectividad. También creo que hay que controlar, que saber controlar. Todos en este momento me parece que tenemos esta sensación de que como es fácil conectarse, como aparentemente no quita mucho tiempo, veo que la sociedad, sobre todo los sectores que tienen más manejo de estas tecnologías, están hiperconectados, una reunión por acá, otra reunión por acá, el tema de la escuela, el tema de los deberes, el tema incluso de reuniones familiares de este tipo o reuniones de amigos. Así que evidentemente nosotros también disfrutamos de hacer frecuencia por estos mismos medios, de hacer frecuencia política con ustedes y compartir nuevamente otro miércoles, en esta ocasión 22 de abril, poquito pasadas las 6 de la tarde, pero recordándole a ustedes que por esta ocasión, mientras superamos este tema de la pandemia y debemos quedarnos todos en casa, estamos haciendo frecuencia política, grabándolo un día antes. Así que en este mismo momento son las 5 y 6, perdón, de la tarde del martes 21 de abril, y haciendo con todo gusto frecuencia política, que usted en cambio lo escuchará empezando a las 6 de la tarde el miércoles 22 de abril. Siempre les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde usted se encuentre. Es un placer conversar con ustedes. El saludo de siempre para Paulina Enríquez en la producción, Julio Peña también colaborando en la producción, María Belén Proaño en Punto DS, y al gran equipo que tenemos, tanto Freddy como Eduardo, que nos ayudan desde la Seguridad Nacional para que podamos poner a punto la edición, la producción de este programa, como al extraordinario equipo que tenemos en Radio Pichincha Universal, que usted, dicho sea de paso, lo puede escuchar en la 95.3 de FM en Quito y la 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha. Empezamos con frecuencia política diciéndoles nuevamente contentos de estar conectados con ustedes. Además, siempre ustedes nos sintonizan desde distintas partes del mundo, porque cuando se da la entrevista, que es como el plato central de nuestro programa, estamos poniendo, digamos, tweets, mensajes por mi cuenta de Twitter, que es PavelML, pero sobre todo podemos hacer también la retransmisión de este programa a las 9 de la noche, 9:30 de la noche, perdón, de los días domingo, por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta, en Facebook. Así que hay varios canales por los que ustedes nos pueden ver y tenemos una audiencia siempre creciente. Gracias por sus saludos de siempre. Nos felicitan por las entrevistas, por los y las entrevistadas, y esto para nosotros es un placer. Sí nos está costando, digamos, inversión de tiempo, que lo hacemos con todo el gusto en este, digamos, Ecuador, que suele estar también hiperconectado, y es, insisto, un placer poder comentar con ustedes algunos elementos del acontecer noticioso, económico, político, social del Ecuador. Tenemos un invitado al que le voy a dar espacio y la palabra unos minutos después, pero decirles que también hemos dejado de lado nuestra nota editorial por estos días, ya la vamos a retomar pronto, pero la organización del programa nos toma también su tiempo, los invitados con el apoyo del tema de la tecnología, y decía que hemos dejado el editorial formal que hacemos de frecuencia política para una nota introductoria donde sí les comentamos algunos temas importantes de lo que está pasando en el Ecuador y el mundo. Creo que lo que hay que destacar para esta edición de Frecuencia Política es las intervenciones del presidente de la República a nivel de cadenas televisivas. Veía hace poco algunos comentarios que han sido muy deslucidas de estos saludos, de estos anuncios al pueblo ecuatoriano, porque es una combinación cada vez más ecléctica, digamos, de elementos, ¿no es cierto? Por un lado sale a felicitar a sus ministros, por otro lado sale a decir que él es el que está liderando la crisis,
en otro lado sale a decir que no ayuda, no estorba, en otro momento sale a anunciar el proyecto de ley que fue enviado ya, que ya recibió la Asamblea Nacional, o por otro lado sale a decir, ¿no es cierto?, que el precio del petróleo le genera un golpe a la economía ecuatoriana. De estas cosas son criticadas, ¿por qué? Por ejemplo, el tema del liderazgo, porque muchos señalan que cuando alguien lidera no necesita decir que tiene liderazgo. Cuando alguien gobierna no necesita salir a decir que está gobernando, simplemente lo hace y punto. Cuando ha habido tantas críticas sobre toda la gestión en este momento del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, hacerle un agradecimiento público a su principal, a quien está al frente del directorio del IES, resulta un grave error. Decir que el que no ayuda no estorbe, intuyéndose que este comentario fuera a la Asamblea Nacional, es un error más grave, porque la Asamblea Nacional, digamos, con sus dificultades, con sus potencialidades, algunos asambleístas bien enfocados, otros absolutamente perdidos, nos guste o no nos guste, es la representación del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, decir que le estorba la opinión del pueblo ecuatoriano también es un elemento deslucido. O salir a decir que cuando baja el petróleo la economía ecuatoriana se golpea, digamos, es una tautología que todos la conocemos. Lo que sí son elementos constantes que la gente cada vez se molesta más es la culpa sobre el gobierno anterior, o la culpa sobre los ciudadanos, o la culpa sobre el virus, o la culpa sobre, digamos, la herencia, dice el presidente, que recibió. Además, con un paréntesis, yo no sé si cuando él habla de la herencia se da cuenta que fue 10 años digamos, protagonista total de esa herencia que él critica. Fue 6 años vicepresidente de la República y todos los 10 años de la Revolución Ciudadana fue el segundo al mando del proyecto político de la Revolución Ciudadana, liderando Alianza País como así lo hizo. Estas son cosas que me parece a la gente le tienen ya bastante incómoda sobre estos comentarios, poco aportan en este momento, un sentido de unidad nacional por el un lado, pero al otro momento, ¿no es cierto?, ni claridad, ni liderazgo, ¿no es cierto?, y golpes más bien a determinados sectores, y me parece que eso ha sido claramente comentado. Y para finalizar, decirles que ya por fin, después de que pasó más de un mes que el presidente de la República hiciera un primer anuncio sobre una ley económica que él pretendía, digamos, poner los acentos y las contribuciones en el impuesto a los vehículos, y después hablar de, o en esa misma ocasión habló de que había una contribución de los funcionarios públicos, ese proyecto nunca llegó. Después, en cambio, hace poco más de 8 días anunció que venía un proyecto de ley económico urgente, ese sí ya llegó a la Asamblea Nacional, y está siendo trabajado en la Comisión de Desarrollo Económico. Pero no solo eso, advertirle a la ciudadanía ecuatoriana que el gobierno, desde mi punto de vista, cometiendo un error, envió 2 proyectos de ley. El uno relacionado con algunos elementos desde nuestro punto, y creo que desde varios sectores muy criticados para afrontar la pandemia COVID-19, y el otro que es unas reformas al Código de Planificación, al manejo de las finanzas públicas, que no es sino el compromiso al que hubiera llegado hace tiempo atrás con el Fondo Monetario Internacional, que a todas luces resulta inconveniente en este momento. Número 1, porque nada tiene que ver con el COVID-19. Número 2, porque van a seguir en la lógica que han hecho desde el inicio del gobierno. Dispararse a ambos pies, cortarse las manos, amputarse posibilidades del manejo soberano de la política económica. Y ahora quieren ir con más de lo mismo. Y es por eso que, bajo este marco, digamos, la posición que hemos tomado algunos es, por ejemplo, plantear que este proyecto de finanzas no debemos dedicarle, digamos, espacio a la discusión ahora. Además, porque ellos quieren, fíjense en esto, ciudadanos, ellos quieren hacer reformas ahora, 2020, para que empiecen a implementarse en el 2022, es decir, ya no les, digamos, ya no les toparían estas reformas a ellos como ser gobierno, pero ¿qué sentido tiene que si no van a ser reformas implementadas para este periodo, para estos meses, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene que estemos discutiendo ahora reformas para el 2022? Y además, yo diría, o como dirían nuestros mayores, linda la cosa. Yo dejo haciendo reformas que a mí no me van a afectar, pero sí le dejo restringiendo el margen de acción a cualquier gobierno democrático que tengamos en el futuro. Y finalmente, respecto al proyecto de ley que sí tiene que ver con COVID-19, desde nuestro punto de vista bastante mediocre, pero que sí tiene que ver, sobre ese la decisión es quitar lo inconveniente, sostener lo que pueda rescatarse, pero sobre todo, y aquí hay mucho que hacer, llenarle los capítulos que se olvidaron o los temas que se olvidaron poner
al gobierno en ese tema. Por ejemplo, alivios concretos hacia el ciudadano, por ejemplo, poner, aranceles al máximo donde sea posible para la industria nacional, poner en discusión el control de la salida de divisas, ¿cierto?, que tiene en este momento la economía ecuatoriana como uno de sus principales elementos. Así que todo esto está en el tapete de la discusión. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política, dialogando con... Vamos en este momento con el invitado. Un invitado que estamos muy contentos de que pueda estar con nosotros. Es un joven economista, se llama Nicolás Oliva, es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene su maestría en Economía de Desarrollo por la Flaxo, tiene una maestría en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, es candidato a doctor por la misma universidad, se ha desempeñado como investigador en el Centro de Estudios Fiscales por 8 años, se desempeñó también como director de ese centro y ahora es miembro del Consejo Ejecutivo del Centro de Estudios Geoestratégicos para América Latina y director del proyecto Latin Mod. Ya nos comentará qué significa este proyecto, a qué se dedica este proyecto, pero está con nosotros Nicolás Oliva, a quien estamos contentos de tenerle en Frecuencia Política y le damos una cálida recepción. Bienvenido, Nicolás, qué gusto que estés con nosotros. Hola, Pavel, compañeros de Frecuencia Política, muchas gracias por la invitación. Roberto, es un gusto estar en este espacio de otras voces, creo que es lo más importante. En democracia las otras voces son importantes y este espacio es valioso. Muchas gracias por la invitación. A ti, Nicolás, muchísimas gracias. Y no solamente de otras voces, sino voces con ideas refrescadas. Tal vez una de las cosas que hemos comentado en los últimos días también es que cuando uno escucha las propuestas del gobierno, me parece que llega una constatación, se les acabaron las ideas. Es exactamente la misma receta y el mismo dogmatismo que nos vienen planteando en los 3 años. Es esto lo que uno puede advertir en las iniciativas legales planteadas. Por lo tanto, tener economistas jóvenes como Nicolás Oliva es para nosotros importante porque nos permite refrescar también la información que ponemos a su disposición. Nicolás, permíteme, entrar de esta forma. ¿Cómo ves la economía latinoamericana en este momento? Lo que quieras destacar, los elementos más duros. Hace 2 días tuvimos un remesón, digamos, al menos a nivel, comunicacional, mediático, de también las expectativas de algunos actores económicos, y vimos un precio del petróleo que llegaba a -0. Es decir, esto es un golpe más también a economías como las latinoamericanas, caracterizadas por ser primario exportadoras. Es decir, nosotros exportamos nuestros productos primarios, y esta es la forma en la que nos colocamos en el mundo, entendiéndose por productos primarios cobre, petróleo, banano, camarón, atún. ¿Cómo ves en general, en el contexto de la pandemia, la economía latinoamericana, Nicolás? Sí, Pavel, a ver, me parece que primero para que los que nos escuchan dimensionen la gravedad, yo creo que esta es la peor crisis desde el siglo XX y XXI, ¿no es cierto? Lo que vamos del XXI. América Latina ha tenido golpes fuertes en su historia, no sé, los 80, la Segunda Guerra Mundial, que complicó un poco las exportaciones latinoamericanas, pero a los niveles actuales de crisis sistémica generalizada, es como que en términos económicos prácticamente es como que hay guerra en todos los lugares del planeta, porque en todas las partes del planeta están rotas las cadenas de producción, están rotas la capacidad de los trabajadores vayan a trabajar, a producir, y también están imposibilitados que los consumidores consuman. Entonces eso en términos económicos es una guerra. Lo único que la diferencia es que no hay destrucción de capital físico, pero en términos prácticos es lo mismo. Y en la historia nunca se ha visto que hay una guerra en todos los continentes. Eso hay que considerar. Estados Unidos es tal vez la primera vez que tiene estas condiciones dentro de su territorio. Ha echado guerras en todos los países, en todos los continentes, en todas las regiones del mundo, pero nunca ha habido una guerra en su continente, tal vez desde la independencia. Entonces, la dimensión para América Latina es gigantesca en ese contexto, ¿no es cierto? Como lo que tú ya dijiste, la crisis de los commodities es fundamental. Hay que considerar que América Latina se expande o se contrae de acuerdo al precio de los commodities. El precio crece,
la economía latinoamericana crece, los precios se contraen, la economía latinoamericana se contrae. En este caso es una contracción brutalmente grande. Entonces, yo te diría que es el momento más crítico en términos económicos para la región, tal vez en los 2 siglos que tenemos tal vez de historia reciente, moderna. Ahora, Nicolás, sí. Sí, perdón. Algunos hemos sostenido, para que sigas desarrollando también tus ideas, algunos hemos sostenido que la pandemia le llega al Ecuador y la figura que hemos utilizado es como si hubiéramos estado con nuestro sistema inmunológico absolutamente comprometido. Es decir, una cosa es que te llegue una gripe con las defensas altas, otra es que te llegue una gripe con las defensas muy bajas, como sistema inmunológico absolutamente comprometido. Y en los 3 años de gobierno que vamos, antes de llegar a la crisis, me parece que lo que hubo es una posición deliberada de bajar las defensas de la economía ecuatoriana. Pasar no solamente de austeridad a austericidio, hacer este discurso de que lo público no interesa, de que el Estado es sobredimensionado, tuvo efectos concretos. En el caso, por ejemplo, de la salud, no se sostuvo el 4% del Producto Interno Bruto destinado a salud que ya se había alcanzado en el 2017. Se empezaron incluso a cerrar algunos hospitales, no se les dio el mantenimiento adecuado. Llegamos a este discurso bastante irresponsable de que los hospitales grandes se dejarían de hacer o hay que dejarlos de hacer porque es difícil administrarlos o porque ya tenía la telemedicina, o esto que se conoce el día de hoy, el día de ayer, el ministro del Trabajo, daba un dato de que los despedidos en el sector público en estos 3 años hubieran podido llegar a los 20,000. Y de estos se estima, según estudios de algunos colegas tuyos, se estima que cerca de 3.700 pudieron haber sido despedidos en el área de salud. Esto es así, nos llegó entonces la pandemia con las defensas muy bajas. ¿Qué responsabilidad tenemos del enfoque económico auspiciado por el Fondo Monetario, que ya lo hemos comentado tanto? Totalmente, Pavel. Para dimensionar una cuestión fundamental es que el Estado, a partir del 2007, Lenín Moreno recibe una economía en crecimiento. Y eso no es gracias del azar. En realidad, hay un concepto básico en economía que se llama los multiplicadores. Los multiplicadores son la capacidad que tiene cada dólar, ya sea gasto público, exportaciones, de reproducirse en la economía. Entonces, está demostrado que los multiplicadores fiscales, es decir, el gasto público, tiene una capacidad expansiva muy grande. Entonces, la política 2015-2016 de Rafael Correa fue básicamente eso: restringir importaciones, mantener los dólares de aquí, contratar una deuda para seguir sosteniendo las condiciones sociales, y ese efecto se produjo en un contexto de mucho impulso público. Entonces, la economía que recibe Lenín Moreno es el resultado de una historia de gasto público 2015-2016. Hay que entender que el gasto público que se hace hoy no tiene un efecto ni mañana ni pasado, tiene un efecto prolongado aproximadamente hasta el FMI dice 2 años. Es decir, el impulso del 2015 puede llegar a ser hasta el 2017. ¿Ya? Entonces, automáticamente cuando deja eso Lenín Moreno, la economía entra en un proceso de recesión, básicamente por una recesión inducida. Básicamente liberó el sector externo, perdimos los dólares y en base a deuda externa sostuvo las condiciones objetivas de la economía, no las condiciones ni siquiera materiales, sociales ni subjetivas, porque se notaba de a poco cómo las condiciones sociales se iban deteriorando, pero Lenín Moreno mantenía como su castillo asentado en naipes, ¿no es cierto? Poco a poco fue reduciendo sus márgenes de apoyo económico. El principal es la creación de más de 23,000 millones de dólares que entró a la reserva vía deuda externa. Desde el 2007 al 2019 entraron más de 23,000 millones en reservas. Salen más de 16,000 millones en servicio de deuda, salen más de 6,500 millones por giros netos del sector privado. Entonces, lo que hizo básicamente es una bicicleta, es decir, lo que hizo, contrató deuda, pero esa deuda no se canalizó a la economía ni a la infraestructura. Se hizo automáticamente una fuga vía importaciones para alimentar la ganancia privada. Entonces, en esas condiciones, en que el trabajo venía deteriorándose, en que el Estado venía achicándose, contratando deuda,
para crear, en el fondo, una bomba de tiempo, ¿no es cierto? Nos encuentra esta pandemia, esta crisis histórica del sistema mundial, y evidentemente nos encuentra de forma raquítica, podría decir, o sea, encuentra un estado raquítico. Entonces, cuando un estado está raquítico, a la primera gripe es capaz de matarle, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo dimensiono una cosa más central ahora, que veo cómo las políticas siguen tomándose de la misma forma. Es decir, el equipo económico de Lenín Moreno básicamente es un equipo que cree que la única variable es el déficit fiscal. Entonces, toda la economía ha girado en realidad entre el cierre del déficit fiscal. Ha descuidado totalmente el sector externo, y la experiencia latinoamericana histórica es que los países de Latinoamérica, como les dije, se expanden o se contraen en función del déficit del sector externo. Y las economías han explotado en el sentido crisis severas de la economía y de las condiciones sociales por el sector externo, es decir, por deteriorar las relaciones de divisas que tienen las economías, básicamente por un exceso de importaciones sobre las exportaciones. Entonces, hoy por hoy, lastimosamente, en esta crisis hay por un lado, hay un mal diagnóstico de la economía, ¿sí? Antes de llegar a eso, Nicolás, porque señalas un elemento muy importante, es decir, el discurso que nos ha vendido en estos años no es exactamente, digamos, o ni toda la realidad, o incluso es un enfoque de diagnóstico equivocado, como tú bien decías. ¿Por qué? Porque nos han vendido el problema de que todo tiene que ver con el gasto público, no haber tenido fondos, tener un Estado sobredimensionado, y ahí se despliega todo lo que conocemos. Bajar la inversión pública, que como bien decías, tiene un factor multiplicador que dinamiza la economía, botar a la gente a la calle, que al final del día genera desempleo, y el desempleo genera pobreza, y entonces en esas condiciones nos llega esta pandemia. Tú señalas un elemento importante que efectivamente no lo va a encontrar usted en los grandes medios de comunicación, y es que el verdadero problema entonces estaba en el sector externo, porque una economía sobre todo dolarizada, entonces si está sacando muchos dólares por vía de importaciones de su economía, en realidad no tiene dólares o le quedan pocos dólares para sostener la dolarización. Y finalmente, Nicolás, también algunos analistas han posicionado este dato. En el año anterior, el global de ingresos de dólares a la economía fue cercano a los 47 mil millones de dólares, pero la salida de dólares de la economía, también el global, fue de 46.200 millones de dólares, más o menos. Es decir, terminamos teniendo una economía de tránsito de dólares. Llegan los dólares, ¿cierto? Pero salen, o por vía, digamos, depósitos en bancos del exterior, paraísos fiscales, importaciones. Y en ese sentido, tú has sacado un reciente artículo, lo titulas Ecuador, ¿se puede hacer keynesianismo sin moneda? Lo escribes con Jameson Mencías, y señalas de ahí lo que ibas a plantear. El diagnóstico del cual está partiendo la mayor cantidad de analistas, esto no sería tan complicado, el diagnóstico del que está partiendo los tomadores de decisión es equivocado, y de ahí la importancia, Nicolás, que entonces comentes con nuestra audiencia por qué señalas de esto de que el diagnóstico es equivocado. ¿Qué detalles podemos dar al diagnóstico que tú señalas? Sí, Pavel, justamente, partiendo de que es una crisis inédita, cuando tú tienes una crisis en sentido normal de ausencia de inversión o por algún choque externo normal del petróleo, tú puedes discutir lo que se discutió en 2015-2017, es decir, sobre quién cae el peso de la crisis, ¿no? ¿En dónde debo yo restringir el ajuste? Tenía que hacerse. Entonces, la discusión que tú haces es, ¿en qué sector yo hago el ajuste? ¿Hago en los trabajadores o hago en las rentas sustentadas en la importación para el caso del Ecuador? Ese es el gran debate. ¿A quién le ajusten? En el 2015-16 se decidió por uno. Se le ajustó a las rentas de importación y se dejó no tocado al trabajo, lo que igual generó, primero, mejores condiciones sociales, más consumo, más retroalimentación de la economía y más que la economía crezca. Pero cuando tú tienes una crisis como la actual, en que básicamente el primer punto a discutir es una crisis seria de liquidez, es decir, la economía hoy por hoy tiene una quiebre de liquidez doméstica y quiebre de liquidez externa.
Liquidez doméstica, ¿por qué liquidez doméstica? Porque todas las economías básicamente se les entiende como un circuito de deudas. Todos nos debemos a todos. Yo le debo al señor de la esquina, el señor que me contrata me debe a mí, le debo al banco, el banco le debe al Estado, y así en general es un circuito de deudas. Cuando una gran proporción de estas deudas comienzan a fallar o agentes entran en impago, la economía cae como dominó y se rompe la capacidad de repago de las deudas. Eso es una crisis de liquidez doméstica. Entonces, no sirve de nada en una primera instancia, Pavel y compañeros, tratar de solucionar la crisis de iliquidez moviendo de un bolsillo al otro, en este caso, ya sea del privado o del público, y aquí la derecha, creo, y la izquierda se equivocan, es decir, no me sirve de nada que el sector privado diga, no voy a pagar salarios, elimínenme todas las restricciones salariales, no voy a pagar nada, y tampoco sirve del otro extremo, decir, no, las empresas tienen que asumir todos los costos, hay que mantener el trabajo, hay que prohibir los despidos. En la práctica no puede funcionar, no va a funcionar, se va a desplomar la economía como un dominó. ¿Por qué? Porque hay una crisis de liquidez. Un pequeño paréntesis, Nicolás, este tema es importante para que continúes, pero es esto justamente lo que uno entonces ve en la propuesta gubernamental. Lo que está señalando en este momento no es ni siquiera relevante dónde pongo un impuesto, digamos, si en los sectores populares, si en la clase media o incluso en el sector empresarial. La falta de liquidez está afectando a todos, por lo tanto, no es una buena idea sacarle la liquidez que en este momento está en bolsillo de los ecuatorianos. Ponerle de un bolsillo al otro, igual es como el ejemplo que me gusta y que algunos compañeros señalan, es como que tienes una falta de sangre en el cuerpo, ¿no es cierto? Y tu presión arterial comienza a bajar. Tú no intentas, no sé, operar la columna, las costillas, las cosas estructurales. Lo primero que tienes que hacer es una transfusión sanguínea, o sea, dotarle de la suficiente liquidez de emergencia, porque eso es mi primer punto. Este es un shock de emergencia que necesitamos. Necesitamos dotar de liquidez, llenar la piscina. Una vez la piscina esté salvada o esté llena, ahí recién pienso en ver quién paga el ajuste o quién paga esta nuevo estímulo que dio el Estado. Y claro, ahí lo que me dirán es, obviamente, no se puede hacer eso, vivimos en una economía dolarizada, que es un poco los 5 nos que nos dijo el Martínez, que no básicamente viene de las viejas asesores de los 90, ¿no es cierto? Nos dijo, en términos llanos, nos dijo, no hay alternativa. Nos ha declarado una sentencia de muerte prácticamente, el ministro Martínez, nos sentenció a muerte. Yo le digo, y básicamente la parte central ahí es en la liquidez doméstica, porque la liquidez externa podemos hablarlo un poquito luego, dijo que el Banco Central no le puede prestar al Estado. Eso es falso. Hay problemas de liquidez externa, pero eso no quiere decir que el Banco Central no pueda y no deba prestarle al Estado. Más allá de entrar en el por qué, yo quiero volver al diagnóstico un ratito, Pavel, es que solo imagínate que no intervenimos la economía con liquidez. La situación se va a deteriorar tan rápido que cuando yo quiera cobrar impuestos, no voy a tener dónde cobrar. Simplemente no voy a tener dónde cobrar. Yo soy un defensor histórico porque he trabajado muchos tiempos y creo en los impuestos, pero en este momento no puedes cobrar a un sistema productivo, ni laboral, una carga impositiva, si es que no sabes si van a estar contratados o si van a vender en los próximos tres meses. Al parecer hay algunas empresas que durarían 30 días, las más grandes tal vez 60 días podrían durar sin esta liquidez tan crítica de exportaciones y de ventas locales. Entonces, a mi forma de ver, el diagnóstico que nos están brindando es totalmente errado, entonces vamos a generarlo. No hay solución, digamos. No hay solución porque así metan una reforma que va a durar 9 meses, lo que está llevando es a la economía al colapso. Cuando quieran cobrar, no va a haber nada que cobrar, lastimosamente. O sea, la crisis es muy, muy, muy severa. Señalabas otro problema. Si es que esa es la falta de liquidez doméstica, también hablas de una falta de liquidez internacional, Nicolás. Sí, a esta liquidez doméstica se suma lo que tú mencionaste, el precio del petróleo, básicamente, y no solo el precio del petróleo, sino la ruptura de las exportaciones ecuatorianas. Nadie quiere nuestras flores, nadie quiere nuestro banano. Entonces, yo podría decirte que la situación es inédita, es dramáticamente inédita para la economía ecuatoriana,
porque yo no conozco una situación así similar. Te decía, el ejemplo tal vez más clásico era el de la Segunda Guerra Mundial, en que Europa quedó comprimida y tal vez las exportaciones que teníamos en ese momento se vinieron abajo, o el crack del 29 en Nueva York. Pero ni de lejos éramos una economía tan interrelacionada, no, el país no exportaba tanto a esos niveles como ahora. Entonces, el sistema está totalmente colapsado. La iliquidez de los exportadores es tan grave que va a generar despidos y también hay una crisis en las reservas internacionales, o sea, en los dólares disponibles para pagar, hacer frente al pagos al exterior. Deuda externa, importaciones. Y hay una cosa, Pavel, pequeñita que hay que distinguir. Lo que nos quieren convencer es que la iliquidez externa es totalmente necesaria para generar liquidez doméstica. Y esto es falso. Ese es un punto clave. Explícate un poquito más de ahí, Nicolás, para nuestros... Lo que nos dice el ministro Martínez es que como no tenemos reservas, él dice reservas, no podemos generar crédito localmente. Sí, entonces primero habría que decir que las reservas no son comparables nunca como la economía que tiene su propia moneda, porque casi en todas las economías normales tiene el Banco Central, atesora la reserva y es el gestor de las reservas. Todos los exportadores liquidan sus dólares en el Banco Central, como pasaba antes, pero en nuestra economía una parte de la reserva está en la calle, ¿no es cierto? El Banco Central... Este es un gran... nuevamente, discúlpame el paréntesis, porque aquí también quisiera que puedas poner un poquito de acento. El presidente de la República el día lunes, en su intervención, decía, no tenemos las reservas de Perú, no tenemos la reserva de Colombia, porque no se pueden comparar en términos de reserva Perú, Ecuador, ¿no es cierto?, o Colombia, Ecuador, porque el manejo de las reservas de un esquema dolarizado es totalmente distinto. Exactamente, no se puede manejar ni siquiera por el tamaño, primero, de la economía del Perú y Colombia, todo tiene que ser respecto al PIB, pero hay una gran reserva que se estima, esta es una cifra difícil, no hay tanta certeza, pero puede estar en unos 15,000 millones de dólares, tal vez, la reserva que está en la calle. Hay que distinguir la reserva que está en la calle, que tiene el señor de la tienda, que el señor que vende chicles, el taxista, lo que nosotros mismos tenemos todos los días, con la reserva que el Banco Central sí puede tener control y la gestiona para pagos al exterior. Entonces, estas son las dos dimensiones. Hay dos reservas. Entonces, lo cierto es que esta reserva oficial del Banco Central, por ponerle un nombre, es baja, pero yo le digo a la audiencia, a los compañeros, no porque haya una reserva baja, que siempre la ha habido en dolarización, eso no impide que el Banco Central pueda generar liquidez doméstica. El Banco Central es un banco, básicamente. Y esto, el artículo que está sacando los compañeros de la Universidad Central del Instituto de Coyuntura, no recuerdo ahora, bueno, es Jonathan Báez, Roberto Rosero, Eric Meyer, ellos dicen claramente, tal vez se expresan mejor que yo, digamos, el Banco Central es como cualquier otro banco. ¿Cómo funciona un banco privado, Pavel, para que nos entiendan? El banco privado, desde que existe la dolarización y en todas partes del mundo, funciona bajo el modelo de lo que se llama reserva fraccionaria. Este es un término técnico, pero básicamente, ¿qué es la reserva fraccionaria? Es decir, él expande el crédito sin necesidad de tener un depósito en el 100%, sino simplemente tiene una porción de esos depósitos y el resto lo puede expandir en crédito. Es decir, si yo tengo $100 entregado en crédito, yo tendré tal vez unos 15, 20 dólares respaldados en depósitos. Sí, no tengo los $100 en depósitos para generar 100 de crédito, ¿ya? Eso es como funciona la economía, la banca y el sistema financiero. No es verdad que un banco primero ve cuánto tengo de depósitos en general y de ahí doy el crédito. ¿Sí? Eso así funciona bajo un modelo de reserva fraccionaria. El banco privado, la banca privada ha funcionado así. El Banco Central también puede hacerlo. No hay ninguna razón física, técnica o de cualquier naturaleza para que el Banco Central no pueda hacer lo mismo. Lo único que es una razón política. Los equilibrios de poder impiden, no les gusta que los bancos centrales hagan otro papel. No les gusta porque siempre hablan de esta parte del Estado corrupto, del Estado ineficiente,
y que el poder es excesivo en las manos de los políticos, pero yo les digo también, ¿cuál es la diferencia entre el que el poder está en un banco central o el poder está en una banca privada? O sea, no hay ninguna razón técnica para esa diferencia, es simplemente economía política. Entonces, el Banco Central debe, Pavel, y puede emitir un crédito lo suficientemente grande para compensar esta iliquidez que se está generando en la economía. Y lo que me dirán es, 8% del PIB es tal vez lo que se necesitaría, yo te digo, así una cifra, haciendo para solventar salarios, para solventar algunos pagos, para solventar créditos de corta duración para alimentos, para la gente, tal vez un 8-10% del PIB. Y me diría, la primera pregunta que me dices es una barbaridad, 8-10% del PIB. Yo te hago la siguiente reflexión. Vos te imaginas... Algunos estiman que el déficit podría estar en 18% del PIB, ¿no? Hay algunas bancas de inversión que estima que hay alguna banca de inversión internacional que estima que el déficit podría estar en 18% del PIB. Por lo tanto, cuando tú dices que se necesitaría un paquete de más o menos 10 mil millones de dólares, claro, es una cifra inmensa, pero es la cifra que seguramente de la que estamos hablando para poder hacer un programa de inyección de liquidez de la economía ecuatoriana. Solo imagínate, claro, y solo haciendo un análisis financiero, ni siquiera en condiciones sociales, digamos, sin meterme la parte social que ya es crítica, solo financieramente, el costo de no intervenir va a ser notoriamente superior que lo que te querías ahorrar. Me explico, es decir, si yo no intervengo, me ahorro supuestamente esos 10 mil millones de dólares, pero ¿qué es lo que va a pasar automáticamente? Se me va a caer la recaudación de forma brutal, yo calculo unos 6 mil millones, 5 mil millones mínimo, la gente se va a quedar afuera de sus trabajos. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a desfinanciar la seguridad social, va a haber presión sobre la salud, porque la seguridad privada, la gente no va a poder pagar seguro privado. ¿A dónde va a ir? A la seguridad pública. No va a tener IES. ¿A dónde va a ir? A toda la seguridad pública. Las escuelas privadas, ¿qué va a pasar? Vas a tener una presión a la educación pública. ¿Qué va a pasar con los bonos de desarrollo humano? ¿Qué va a pasar con el sistema de seguridad, la delincuencia? O sea, el costo financiero de no intervenir es notoriamente superior de lo que hoy nos queremos ahorrar, Pavel. O sea, somos increíblemente ilusos, una miopía muy grande viendo el día, o sea, no ven solo la caja fiscal, ven la caja fiscal de hoy, 20 de abril. No ven un panorama más allá de lo que se podría ver hoy. Hablan de que son grandes empresarios. A mí me da tristeza, porque si un empresario, lo primero que está viendo, no solo está viendo la liquidez de hoy, está viendo qué choque le va a pegar en su flujo de caja en los próximos 10, 11, 12 meses. Entonces yo te digo, el flujo de caja a futuro es gigante si no se interviene hoy. Entonces, para mí, lo que decía Keynes tenía una frase célebre en los 30 cuando había un gran desempleo. Él decía, le preguntaban en las entrevistas, le decían, ¿por qué el paquete que usted está proponiendo es descomunal? Y él lo que les decía, lo que hoy Gran Bretaña gasta en seguro de desempleo es mucho más grande que el déficit público que queremos incurrir, que crearía empleo público y reactivaría la economía en poco tiempo. Entonces, Nicolás, estamos entrando en la recta final, tal vez me queda esta o una pregunta más. Pero entonces lo que tú estás planteando, y pusiste dos ejemplos históricos, y yo estoy de acuerdo con eso, los años 30, la posguerra del 45, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y en ambos casos, en la posguerra fue el Plan Marshall y en los años 30 fue el famoso New Deal. Dos se basaron en el esquema keynesiano, es el Estado que de alguna manera termina inyectando liquidez, con eso estimula la demanda, la gente con esa plata sigue consumiendo y se reanima el aparato productivo. Esto es, a tu juicio, entonces, lo que se debería hacer. Pero para eso, entonces, tal vez hay dos esquemas. El que plantea el gobierno, que es depender eso eventualmente de un crédito que podría llegar en esas dimensiones, 10 mil millones de dólares, pero hasta conseguirlo podría ser muy tarde, o el que hay algunos economistas. Te debo decir que yo en la propuesta de ley que he presentado estoy partiendo de ese esquema, porque estoy poniendo dos elementos que son vitales para esta discusión. Este gobierno prohibió al Banco Central, ¿no es cierto?, que pueda comprar bonos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Una locura, cuando en este momento las economías, la gran cantidad de economías, están haciendo justamente eso para salir de la crisis. Pongo un ejemplo.
Reino Unido está hablando de pagar, me parece que es El acerca 80%. de toda la nómina, ¿cierto? No importa si es público o privada. El Banco Central Europeo está haciendo exactamente lo que tú dices. Por lo tanto, el planteamiento que estás haciendo es una operación de, digamos, el Ministerio de Finanzas emitiendo seguramente bonos para generar liquidez interna y que sea esta liquidez interna la que me permita sostener la economía y que después, incluso sobre ese sostén de la economía, yo ya después me pueda plantear qué impuestos puedo cobrar, en qué segmento social, porque no habré restringido la liquidez y esto me permitirá salir hoy inmediatamente y que no se me pare la economía para que en el futuro pueda echar mano de herramientas tributarias y poder recaudar en el mediano plazo. ¿Te entiendo bien? Exacto, o sea, lo primero que tienes que hacer es salvarle al paciente, o sea, primero le entubas, luego le operas del corazón, le operarás del pulmón, pero lo primero que necesitas es darle el respirador. O sea, ese es el símil, ¿no? No quieras luego salvarle cuando ya fue muy tarde. Entonces, refiriéndome a lo del plan Marshall y el plan New Deal, básicamente es eso, Pavel, es una estructura similar. Yo te diría más hacia el New Deal porque creo que fue el mayor estímulo público pensado en una estructura de trabajo, etcétera, de creación de empleo público. Pero lo que quisiera enfatizar, y yéndome a la liquidez doméstica, a la liquidez externa, porque no está deslindado, y lo que es importante es que la expansión del crédito doméstico, que se puede dar liquidez interna, tienes que velar muy fuertemente porque esa liquidez doméstica no te impacte en la liquidez externa. Pongo un ejemplo, si yo emito un crédito, pero ese crédito le doy a un concesionario de vehículos importado, automáticamente me estoy haciendo un suicidio. Me hago entender, porque lo que estoy haciendo es generar liquidez doméstica, pero ese importador va a exigir una liquidez externa para seguir funcionando, y eso simplemente es perverso. Y eso es lo que ha pasado en la economía los últimos 4 años, o 3 años, si te pones a pensar. Si uno vive en Quito, Guayaquil, la proliferación de concesionarios de vehículos ha sido fuerte, importante. Básicamente ha habido un consumo importador muy fuerte. Entonces lo que necesitamos es un paquete de liquidez doméstica y un paquete fuerte de restricción de capitales vía importaciones que supriman esta lógica de que podemos consumir todavía aceitunas españolas, jamón ibérico, carros coreanos, carros alemanes, etcétera. O sea, eso sí yo quisiera dejar como en este mensaje, en este espacio. La economía, yo les digo al presidente Moreno, habla de los funcionarios públicos no van a ganar nunca más lo que ganaron. Yo no creo que eso sea así. Lo que debería haber dicho es, los ecuatorianos no podemos seguir teniendo el patrón de consumo que hemos tenido estos 20 años. Ha sido Pues sí. Sí, importado me refiero, consumo importado. Coincido contigo, Nicolás. Esta ha sido la opinión de Nicolás Oliva, joven economista con ideas refrescadas, como ustedes ven, que son refrescadas, digamos, a pesar de que él dice que se utilizaron en el 45, se utilizaron en los años 30, dice que el enfoque que más le gustaba es de los años 30, porque fue una gran inyección de recursos de la economía para poder, digamos, sostener la caída y la gran depresión de esos años, los famosos años 30. Entonces, son ideas nuevas, no porque hayan aparecido ahora, digamos, porque se les ocurra a Nicolás, pero porque en la ortodoxia del gobierno, de quien está en el manejo económico, de creer que hay una sola vía, de que esa vía está asignada por, en este momento, lo que se puede ver en su iniciativa legal, seguir restringiendo la inversión pública, poner impuestos a gente que no va a tener plata para pagar esos impuestos y no cuidar el sector externo que es tan determinante, es, digamos, un cóctel que podría ser absolutamente perjudicial. Y la advertencia que él pone es que si llegáramos a hacer esto, que yo creo que es un mecanismo legítimo, por eso en la iniciativa legal te ponía yo como ejemplo, Nicolás, y a la ciudadanía que nos escucha, que yo he presentado, yo vuelvo a poner 2 elementos que son centrales. La posibilidad de que esta operación, de que las entidades públicas puedan inyectar liquidez en la economía, se lo haga. Segundo, de que haya mecanismos que permitan un uso más eficiente de los dólares, por ejemplo, dinero electrónico. Recuerden que perdimos dinero electrónico sin ton ni son, porque hoy sería un gran mecanismo para poder hacer más rápidamente, más ágilmente la transacción de esos dineros.
Y si no cuidamos la salida de divisas, ¿no es cierto?, tendríamos problemas si implementamos esta medida. Nicolás, y con esto termino, ponía el ejemplo. Si yo a un paciente necesito darle, hacerle una transfusión de sangre, pero no le llego a suturar la yugular, que es lo que se había cortado, ¿no es cierto?, no sirve de nada. O sea, a una piscina yo le pongo agua, pero no tapo el sifón, no sirve de nada, porque entonces los dólares que podría poner el Banco Central, que podría poner el Estado público, el Estado, en la economía ecuatoriana, tendríamos un grave problema si es que esos dólares no son utilizados para sostener las transacciones internas, sino que terminan saliendo también de nuestra economía. Los debates que tendremos que dar en las próximas semanas es fundamental romper los esquemas que nos atan a decisiones, heterodoxas. Todos han dicho que el mundo será distinto después de esta pandemia. Si es que va a ser distinto, ¿por qué seguir implementando las recetas, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional? Esto deberíamos cuidar. No podemos hacer de Ecuador la Grecia, de América Latina, y cuando pongo este ejemplo es porque Grecia se deterioró tanto, porque la implementación del recetario del Fondo Monetario Internacional le llevó a una situación más complicada de la que se quiso enfrentar. Muchísimas gracias, Nicolás, qué bueno que has estado con nosotros. Te tendremos en Frecuencia Política. Te debo decir que estamos con otros colectivos buscando hacer en estos días un seminario para intercambiar opiniones y seguramente te cursaremos también la invitación para que puedas estar con Gracias, nosotros. Padre, gracias, compañeros de Frecuencia Política, un gusto. Seguimos de Frecuencia Política con más de información y viene también el Minuto ODS con María Belén. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes. La mayoría de los gobiernos de todo el mundo han cerrado temporalmente las instituciones educativas en un intento por contener la propagación de la pandemia de COVID-19. El cierre de las escuelas ha afectado a 1.370 millones de estudiantes en el mundo y en Ecuador son 4.6 millones. Lastimosamente, en muchos de los casos, los niños enfrentarán desafíos para poder continuar con sus estudios. En Ecuador, solo el 37% de los hogares tiene acceso a Internet, lo que significa que 6 de cada 10 niños no van a poder continuar sus estudios a través de plataformas digitales. La situación es más grave para los niños en los sectores rurales, donde apenas el 16% de los hogares tiene Internet. Muchos de los niños cuentan con las comidas que se proporcionan de manera gratuita en las escuelas para tener una alimentación sana. Por ello, el cierre de los centros escolares tiene una incidencia en la alimentación de los niños, poniendo en riesgo su disponibilidad a alimentos. Adicionalmente, cuando las escuelas cierran, usualmente se piden a los padres que faciliten el aprendizaje en casa, pero esto se dificulta cuando los padres tienen acceso limitado a instrucción y recursos. Como vemos, la peor parte se la llevan los niños más vulnerables, que deberán ser atendidos con prontitud y prioridad por parte del Estado. UNICEF está trabajando con el gobierno del Ecuador para poner a disposición de los estudiantes un material educativo en radio y televisión. Sin embargo, todavía hace falta que se asegure la provisión adecuada de alimentos y apoyo en el aprendizaje para los niños de escasos recursos. En el país existen 168.000 docentes en el sector público, que constituyen un vínculo entre el Estado y las familias, y en este momento cumplen un rol vital, ya que a través de ellos los niños pueden continuar aprendiendo y recibiendo apoyo. Es muy difícil lograr que los niños y jóvenes regresen a la escuela y que permanezcan en el sistema cuando los centros escolares vuelvan a abrir. Es algo que sucede en particular tras cierres prolongados, por lo que la política educativa tiene que estar preparada para cuando la cuarentena termine. Hay mucha tarea pendiente. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook los domingos a las 21 horas por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.